Hoy vengo a meterme en otro jardín para variar. Y es que hay un patrón que se repite a lo largo de la historia con una consistencia que resulta bastante difícil de ignorar. Cada vez que el orden social colapsa, cada vez que una pandemia diezma una población, una guerra destruye todo lo conocido o una crisis económica arrasa con la seguridad de millones, la brujería resurge. No como curiosidad, no como moda, sino como necesidad. Y esto no es una coincidencia. Y entender el por qué esto pasa dice algo muy profundo sobre la naturaleza de la brujería, sobre también la naturaleza del poder institucional y sobre la naturaleza humana. Así que este vídeo es un recorrido turístico por la historia del ocultismo. Es un análisis a una pregunta sostenida a lo largo de siglos de evidencia histórica. Y la pregunta es, ¿qué hace la brujería en tiempos de crisis que ninguna otra cosa puede hacer? Pues hoy vamos a responderla desde tres ángulos distintos. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo se transformó? ¿Y por qué siempre en el fondo fue una forma de resistencia? Si no me conoces, yo soy Alina y te doy la bienvenida a mi canal. Antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca, estate bien atento, agárrate la silla, porque creo que este vídeo va a aclarar muchas cosas. Esperemos que no me cierren el canal, porque tengo pensado decir unas cuantas perlitas. Ya sin más, comenzamos. Y para entender cómo la brujería sobrevivió a la crisis, primero hay que entender el tipo de crisis a la que tuvo que sobrevivir. No estamos hablando solo de desastres naturales o de guerras, estamos hablando de crisis más sostenidas y sistemáticas en la historia de la brujería popular, que fue la persecución institucional. Entre los siglos XV y XVIII en Europa se calcula que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas acusadas de brujería, la mayoría mujeres, la mayoría pobres, la mayoría practicantes de formas de medicina, espiritualidad y conocimiento que las instituciones, es decir, la Iglesia, el Estado y la medicina académica emergente, necesitaban quitar del medio para consolidar su propio poder. Y esto es importante entenderlo dentro de su contexto correcto. La caza de brujas no fue una explosión de histeria irracional, fue en gran medida un proceso político deliberado, que además coincide históricamente con varios procesos simultáneos, la Reforma Protestante y la necesidad de ambos lados de demostrar autoridad sobre lo sobrenatural. El resurgimiento de la medicina académica y su necesidad de desplazar a las curanderas y a las comadronas, la consolidación de los estados nacionales y su necesidad de centralizar el poder, eliminando formas de autoridad local alternativa. Entonces la figura de la bruja, de la curandera, de la partera, de la mujer sabia que sabía curar con plantas, había que quitarla del medio porque era un estorbo. No nos olvidemos que la gente acudía a estas personas, a estas mujeres, cuando el médico del pueblo no llegaba y representaban una forma de poder que no pasaba por las instituciones. Y eso en tiempos de crisis y de organización del poder era algo inaceptable. Pero retrocedamos un poco más en el tiempo. Antes de la gran caza de brujas, hubo también una crisis que cambió Europa de una forma irreversible y que creó las condiciones y el caldo de cultivo para todo lo que vino después. Y fue la peste negra, entre 1347 y 1353. En menos de 6 años murió un tercio de la población, más de un tercio de la población, entre un tercio y la mitad de la población de Europa. Ciudades despobladas, estructuras sociales, económicas y religiosas que habían tardado siglos en construirse, destruidas en meses.
¿Qué ocurrió con la brujería en este contexto? Pues ocurrieron dos cosas y a la vez que son aparentemente contradictorias. Por un lado, la demanda de practicantes de brujería popular aumentó de forma exponencial, cuando la medicina oficial, que en el siglo XIV era una mezcla de teorías, sangrías y oraciones, era claramente incapaz de detener la muerte. La gente acudía a quienes tenían conocimientos alternativos, las curanderas, las herboristas, los practicantes de brujería protectora. Su trabajo obviamente no podía detener la peste, porque nada podía, pero sí ofrecían algo que la medicina oficial no podía dar. Y era presencia, era acompañamiento, eran rituales que hacían soportable el miedo que se estaba viviendo. Luego, por otro lado, tenemos la búsqueda de culpables, que inevitablemente acompaña a toda catástrofe, y se dirigió también hacia estos mismos practicantes. Si la brujería podía proteger, podía también matar. ¿Podía alguien haber causado la peste a través de medios brujiles? Entonces el pensamiento mágico en tiempos de crisis corta en dos direcciones, uno buscando salvadores y otro buscando culpables. Y frecuentemente la misma persona sirve para las dos cosas, sirve para ambos roles. Pero entonces, ¿cómo sobrevivió la brujería a siglos de persecución activa, a hogueras, a la Inquisición, a la presión sistemática de las instituciones? Pues a través de tres mecanismos fundamentales. El primero, la adaptación del lenguaje. Las prácticas sobrevivieron camufladas. Los rituales de protección se vistieron de oración. Las plantas medicinales se siguieron usando bajo la cobertura de remedios populares sin pretensiones mágicas. Los conocimientos se transmitían en privado, en entornos de confianza, sin el vocabulario que pudiera resultar peligroso. En la España del siglo de oro, la figura de la hechicera, que mezclaba oraciones a santos con fórmulas de brujería precristiana, era ubicua y funcionaba porque el sincretismo la hacía más difícil de atacar directamente. Si estás invocando a la Virgen mientras haces tu trabajo, ¿cómo exactamente te pueden acusar de pactar con el diablo? El segundo fue el mecanismo, la transmisión oral dentro de las redes de confianza, familias, comunidades, linajes informales de practicantes. El conocimiento no estaba en libros que pudieran quemarse, estaba en las cabezas humanas, estaba en conversaciones en cocinas, en las que la abuela le enseñaba a la nieta sobre qué hacer cuando alguien estaba con un mal de ojo. Y esto tiene una consecuencia importante que a menudo se ignora, y es la variación local. Sin textos canónicos que uniformaran toda la práctica, cada religión, cada comunidad, cada familia desarrolló su propia versión. La brujería popular nunca fue un sistema unificado, era un ecosistema diverso de prácticas locales con elementos compartidos. Y esa diversidad, paradójicamente, fue la que la hizo resistente. No había un centro que destruir. El tercer mecanismo es la indispensabilidad práctica. Las curanderas, las parteras, las herboristas no podían ser completamente eliminadas porque cubrían necesidades reales que nadie más cubría. En zonas rurales sin acceso a médicos, en comunidades sin recursos económicos para pagar la medicina oficial, el practicante de brujería popular era también el único sistema de salud que había disponible. Y luego llegan las instituciones que podían perseguir, pero no podían permitirse eliminar del todo a las únicas personas que sabían cómo tratar ciertas enfermedades, cómo asistir en un parto difícil, cómo gestionar el dolor en la ausencia de, por ejemplo, anestesia moderna, la anestesia para operaciones. Y la supervivencia de la brujería no fue algo heroico ni romántico, fue pragmático, fue adaptativo, fue en muchos casos silenciosa y pasó sin gloria. Y funcionó, es que es lo más impactante de todo, que a pesar de todo, funcionó. Entonces la supervivencia tiene un precio y cuando algo sobrevive a una crisis adaptándose, no sale igual. La adaptación deja marcas, cambia lo que se transmite, lo que se pierde, lo que muta hasta volverse de hecho irreconocible. Y en la brujería que existía en Europa en el siglo XIV,
no es la misma que existía luego en el siglo XVIII, y de hecho ninguna de estas dos es la misma que se practica hoy en día. Las crisis fueron el agente de cambio más poderoso en esa transformación. Entonces, ¿qué se perdió primero? Porque lo que se perdió importa tanto como lo que sobrevivió. La caza de brujas destruyó algo que es muy difícil de reconstruir: las redes de transmisión oral directa. Cuando las practicantes más visibles, las más activas y las más conocidas en sus comunidades eran las que acababan en los tribunales, el conocimiento más o menos especializado, el que requería visibilidad para poder transmitirse, ese desapareció con ellas. No todo podía transmitirse en susurros en una cocina. Algunos rituales requerían práctica colectiva, algunas técnicas requerían demostraciones, algunos conocimientos sobre plantas, sobre partos, sobre el manejo de venenos y de antídotos eran demasiado complejos para sobrevivir solo en la memoria familiar de manera informal. Entonces lo que quedó en muchos casos fue el esqueleto, la forma sin el contenido completo, los gestos sin la comprensión profunda de por qué funcionaban. Y esto explica algo que los investigadores del folclore han documentado repetidamente, y es la fragmentación del conocimiento mágico popular europeo. Las prácticas que claramente tienen un origen coherente y sistemático aparecen en el registro folclórico del siglo XIX como fragmentos inconexos, sin el marco que les daba sentido. Alguien recordaba algo, pero nadie recordaba ya el porqué de ese algo. Y las familias que se quedaban atrás necesitaban algo que la religión institucional, que además había bendecido esa guerra, ya no les iba a dar con credibilidad. Entonces el espiritismo ofrecía ese contacto, ofrecía la posibilidad de que ese hijo muerto pudiera decir que estaba bien, que se pudieran despedir, y esto era psicológicamente insostenible dentro de un sistema de creencias riguroso, pero era humanamente comprensible como respuesta ante el dolor. Y en este contexto de búsqueda desesperada, figuras como Aleister Crowley y otras figuras del ocultismo proliferaron como la espuma, porque la crisis no distingue entre el conocimiento genuino y la explotación del dolor. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, produjo una transformación diferente, pero igualmente profunda. Gerald Gardner, el fundador de la Wicca moderna, desarrolló y sistematizó su tradición en los años en que rodearon a la guerra. Y hay algo muy significativo en este contexto que a menudo se pasa por alto. La Inglaterra de la posguerra era un lugar de dislocación profunda. Las certezas que habían estructurado la sociedad victoriana y eduardiana habían sido destruidas por 2 guerras en 20 años. El imperio británico se desmoronaba, la religión institucional había perdido credibilidad ante el horror de los campos de concentración. Y en ese vacío, la Wicca ofreció algo muy específico: una espiritualidad enraizada en la naturaleza, centrada en la figura de una diosa que no dependía de las instituciones que le habían fallado, una conexión con algo antiguo y estable cuando todo lo moderno había resultado frágil. ¿Era históricamente auténtica la reconstrucción de Gardner? Pues los académicos llevan décadas debatiendo eso, y la respuesta es, en el mejor de los casos, parcialmente. Pero su timing no era accidental, surgió exactamente cuando surgió, porque la crisis la hacía necesaria. Y luego está el caso que más nos debería interesar a todos, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes: la pandemia del COVID-19, el resurgimiento del interés por la brujería, el tarot, la astrología y las prácticas espirituales alternativas durante el confinamiento en el 2020 fueron documentadas y cuantificadas. Las ventas de cartas de tarot se dispararon, los canales de YouTube sobre brujería se multiplicaron de suscriptores, las búsquedas de rituales de protección se dispararon. ¿Pero por qué pasa esto? Pues por las mismas razones de siempre, pero con vocabulario contemporáneo: incertidumbre radical sobre el futuro, pérdida de control sobre la vida cotidiana, muerte presente y visible,
instituciones sanitarias, políticas y científicas que eran incapaces de dar seguridad. Y en este contexto, una práctica que te dice, tú tienes poder, tú puedes actuar, tú puedes hacer algo, eso tiene un impacto psicológico enorme, aunque tan solo lo que se haga sea encender una vela con intención. La pandemia no creó el interés moderno por la brujería, lo que hizo fue catalizarlo y amplificarlo, y de hecho lo transformó una vez más en algo literalmente distinto de lo que era antes. Y así, en este recorrido por la historia, llegamos al tercer eje, el más político, y es aquí donde me voy a meter en el fango. Me voy a meter en un jardín importante. Y es que a lo largo de la historia, en prácticamente todas las culturas que han tenido una figura equivalente a la figura de la bruja, esta figura tiene una característica constante, y es que es una amenaza para el orden establecido. No siempre de forma consciente, no siempre de forma organizada, pero estructuralmente la bruja representa algo que el poder institucional no puede tolerar fácilmente, y es una fuente de autoridad que no pasa por él. Y voy a ser muy específica sobre qué significa esto históricamente. En la Europa medieval y en la Europa moderna temprana, la curandera, la mujer que sabía de plantas, de partos, de remedios, representaba una amenaza directa al monopolio emergente de la medicina académica. La medicina universitaria del siglo XV era exclusivamente masculina, era cara, era inaccesible para la mayor parte de la población y en muchos casos era menos efectiva que el conocimiento herbolario acumulado durante generaciones por las curanderas locales. El famoso Malleus Maleficarum, publicado en 1486, uno de los textos más influyentes para la caza de brujas, dedica una atención especial a las parteras y a las curanderas. Y esto no es accidental. Eliminar a la curandera no solo era una cuestión religiosa, era una cuestión de mercado, de a quién acude la gente cuando está enferma, de quién tiene autoridad sobre los cuerpos y sobre la vida. Historiadores y sociólogos documentaron esta conexión en los años 70, y aunque algunos aspectos de estos análisis han sido matizados luego por investigaciones posteriores, la conexión estructural entre la eliminación de las sanadoras populares y la consolidación de la medicina académica masculina es históricamente sólida. Y el segundo frente de amenaza era obvio, el religioso, una practicante de brujería popular que tiene acceso directo a lo sobrenatural sin necesidad de sacerdotes, ni de confesiones, ni sacramentos, ni jerarquías eclesiásticas, es por definición una amenaza a la institución que basa su poder precisamente en ser el intermediario obligatorio entre los humanos y lo divino. Y esto es especialmente claro en el contexto de la Reforma Protestante del siglo XVI. Martín Lutero y Juan Calvino, enfrentados a Roma, necesitaban demostrar que tenían acceso a la verdad divina que la Iglesia Católica había corrompido, pero también necesitaban demostrar que controlaban lo sobrenatural mejor que sus adversarios. El resultado fue una intensificación de la caza de brujas en los territorios protestantes que en muchos casos superó la persecución católica. Ambos bandos, en su guerra por la autoridad espiritual y por el poder, necesitaban eliminar las formas de espiritualidad que no pasaban por ninguno de los dos estados. Y la bruja, en este contexto, era el enemigo compartido a batir de tanto de Roma como de la Reforma, lo cual dice algo muy revelador sobre qué representaba realmente la figura de la bruja. Y el tercer frente es el que más tinta ha generado en los últimos 50 años, y con razón. Y es que la mayoría de las personas ejecutadas como brujas en Europa eran mujeres. No todas, los hombres también fueron perseguidos, especialmente en algunos contextos nórdicos. Pero la feminización de la figura de la bruja no es accidental. La bruja encarna una serie de características que el orden patriarcal de la Europa premoderna no podía tolerar, y era conocimiento autónomo, autoridad comunitaria, poder sobre los cuerpos, los propios y los ajenos, sexualidad libre,
no controlada por el matrimonio, independencia económica de forma relativa, la curandera que vivía de su práctica, que era consultada tanto por hombres como por mujeres, que tenía más conocimientos que muchos de los hombres letrados, era una anomalía en un sistema diseñado para que las mujeres fueran dependientes. Y en tiempos de crisis, cuando el orden social ya está bajo presión por otras razones, esa anomalía se vuelve insoportable. Y esta dimensión política de la figura de la bruja no ha desaparecido, se ha transformado. Desde los años 70, el feminismo de segunda ola recuperó la figura de la bruja como símbolo de resistencia. We are the granddaughters of the witches you couldn't burn. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Y esto se convirtió en uno de los eslóganes más reconocibles del feminismo radical. Hay una ironía en esta recuperación que yo creo que vale la pena señalar. La bruja histórica no era necesariamente una feminista en el sentido moderno. Era una persona haciendo su trabajo en el contexto de su tiempo. La romantización retrospectiva tiene sus propios problemas. Pero la conexión estructural que el feminismo identificó era real. La persecución de las brujas fue, entre otras muchas cosas, una campaña de control sobre las mujeres, sobre su conocimiento, sobre su autoridad y sobre sus cuerpos. Y en tiempos de crisis del orden de género, vivimos además en uno, la figura de la bruja como símbolo de resistencia tiene una coherencia histórica que va más allá de la estética. Y hemos recorrido siglos de historia, pero ahora miremos el presente, porque el patrón que hemos identificado, crisis genera brujería, brujería que se adapta, brujería que resiste, esto está ocurriendo ahora mismo, ante nuestros ojitos, y entenderlo en su contexto histórico nos da herramientas para analizarlo con más precisión que un algoritmo de cualquier red social. El resurgimiento del interés por la brujería, el paganismo, la espiritualidad alternativa y las prácticas mágicas en las últimas 2 décadas no es un fenómeno aislado, es la respuesta a una acumulación de crisis. La crisis financiera del 2008, la inestabilidad política creciente en las democracias occidentales, crisis climática con un horizonte de colapso que ya no es una utopía, una pandemia global, guerras en Europa por primera vez en décadas, inflación, precariedad, pérdida de la narrativa del progreso lineal que estructuró el optimismo del siglo XX. Y en este contexto, el retorno a las prácticas que ofrecen seguridad individual, conexión con los ciclos naturales y un marco para entender la incertidumbre que tiene una lógica perfectamente coherente. Y no es irracionalidad, es una respuesta adaptativa a un entorno que las instituciones convencionales han demostrado ser incapaces de gestionar. Y aquí es donde la perspectiva histórica que hemos construido a lo largo de este vídeo nos obliga a hacer una pregunta incómoda. Los resurgimientos anteriores de la brujería en tiempos de crisis ocurrieron dentro de comunidades que tenían memoria, que tenían, aunque fuera fragmentada, alguna continuidad de conocimiento, que tenían practicantes con años de experiencia transmitiendo lo que sabían. El resurgimiento contemporáneo ocurre en gran parte a través de un medio, las redes sociales, que no tiene memoria, que no tiene continuidad, que privilegia lo nuevo sobre lo acumulado y lo viral sobre lo profundo. El resultado es que lo que hemos discutido ya en otros vídeos, un resurgimiento masivo en términos de números, enormemente superficial en términos de profundidad y más personas que nunca que se identifican como practicantes. Menos personas que nunca tienen acceso a tradiciones con raíces reales. Las crisis anteriores produjeron una pérdida de profundidad
por persecuciones. Esta crisis produce pérdida de profundidad por saturación. El resultado paradójicamente puede ser similar, pero hay una dimensión del presente que no podemos ignorar si queremos ser honestos sobre el contexto en el que vivimos. Una que conecta directamente con lo que hemos analizado, cuenta que hablamos sobre la bruja como una amenaza al poder institucional. Y es que vivimos en un momento histórico en el que el orden internacional, tal y como se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, está siendo desmantelado de forma activa. Y lo está haciendo no por movimientos populares ni por revoluciones desde abajo, lo está haciendo por figuras de poder que han decidido sencillamente que las leyes y los acuerdos internacionales no se aplican a ellos. Guerras iniciadas con pretextos fabricados y objetivos económicos mal disimulados. Países atacados no por amenazas reales, sino por sus recursos, por sus posiciones estratégicas, por la lógica pura del saqueo revestida de retórica geopolítica. Figuras que representan como garantes del orden mientras destruyen sistemáticamente las instituciones que ese orden requiere para existir. Y esto no es nuevo en la historia, es de hecho el patrón más antiguo del poder. Lo que sí es nuevo es la escala de impunidad, la visibilidad con la que ocurre, la velocidad con la que el cinismo se normaliza, con la que se acepta que las reglas son para los débiles y que el poder suficientemente grande no rinde cuentas ante nadie. Y aquí es donde la historia de la brujería en tiempos de crisis se vuelve brutalmente relevante. Hemos visto que el resurgimiento de la brujería popular no ocurre a pesar de la crisis institucional. Ocurre precisamente porque las instituciones fallan, porque el Estado no protege, porque la ley no se aplica por igual a todos, porque las estructuras que debían garantizar seguridad y justicia demuestran ser herramientas de poder. Cuando esto ocurre históricamente, las comunidades que no tienen acceso al poder institucional buscan otras formas de poder sobrevivir, otras formas de protegerse, otras formas de dar sentido a un mundo en el que el orden ha demostrado ser una ficción conveniente para quienes están arriba. La bruja en este contexto no es un anacronismo, es una respuesta lógica, es una respuesta que dice, si el poder que se supone que debe protegerme no lo hace, pues yo voy a buscar otras fuentes de protección. Si las leyes no se aplican a los poderosos, voy a buscar formas de equilibrar la balanza. Si las instituciones han sido capturadas por intereses que no son los míos, construiré mis propias redes de apoyo y de conocimiento y de resistencia, sobre todo de legisladores que hemos elegido nosotros. Y esto en el fondo es lo que la brujería popular ha hecho siempre en tiempos como estos. Y ojo, no estoy romantizando la brujería como una solución política, porque no lo es. Los rituales no detienen misiles, los sigilos no frenan a los oligarcas, pero sí creo que hay algo importante en la función psicológica y comunitaria de la práctica mágica en momentos como los que vivimos ahora, que es la función de decir, tengo herramientas, pertenezco a algo, tengo un conocimiento que nadie me puede quitar, tengo una comunidad que no depende de las estructuras que me están fallando. Y en un mundo donde las figuras de poder actúan con impunidad creciente, donde la incertidumbre ya no es solo una fase temporal, sino que es un clima permanente, donde la sensación de que las reglas no se aplican por igual corroen la confianza de cualquier institución. Y esa función no es una cosa pequeña, es exactamente la misma función que tuvo la curandera en un pueblo medieval, cuando el señor feudal hacía lo que le daba la gana y la iglesia miraba para otro lado. El que quiera que entienda el ejemplo o el anacronismo, porque hay cosas que tampoco puedo decir tan abiertamente, porque si no, me chapan. Pero bueno, hay una crisis en particular que yo creo que merece una atención especial
en este contexto, y es la crisis climática. Y es que la mayoría de las tradiciones de brujería y paganismo tienen en el centro una relación con la naturaleza, con los ciclos estacionales, con la tierra como una entidad viva y sagrada. La crisis climática no es solo una emergencia medioambiental, es para muchos practicantes una crisis espiritual profunda, la destrucción de los ecosistemas que son el fundamento de la práctica, el enfrentamiento con la posibilidad de que un colapso que va más allá de cualquier crisis que la brujería haya tenido que sobrevivir antes, y esto hace que la brujería pueda enfrentarse de algunas formas distintas. Algunos practicantes, por ejemplo, están desarrollando formas de activismo ritual, rituales de duelo por especies extinguidas, trabajos mágicos colectivos vinculados a movimientos de justicia climática, una espiritualidad que no huye de la crisis, sino que la integra. Y si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que la brujería que sobrevive, la que se hace indispensable, es la que responde a las necesidades reales de sus tiempos o de su tiempo. Y la necesidad de este tiempo es, entre otras muchas cosas, una relación radicalmente distinta con el mundo natural. Y bueno, hemos hecho un recorrido por mucho terreno en este vídeo. Pero ¿qué nos dice esto sobre el futuro? Pues a mí me parece que lo que nos dice son varias cosas. Lo primero, que la brujería va a continuar, le pese a quien le pese. Las condiciones que la generan, incertidumbre, fracaso institucional, necesidad individual, no van a desaparecer. Si algo va a pasar es que se van a intensificar. Lo segundo, la forma que tome importa. Un resurgimiento masivo y superficial construido sobre el miedo envasado y una estética viral no tiene la capacidad de dar respuestas reales a las crisis que lo generan. Sin embargo, un resurgimiento con raíces, con conocimientos, con una comunidad real, sí. Y lo tercero, y esto es lo más importante yo creo, es la historia de la brujería en tiempos de crisis. No es una historia de víctimas pasivas, es una historia de adaptación activa, de transmisión obstinada de conocimiento, de personas que decidieron que lo que sabían valía la pena preservarlo, aunque fuera peligroso hacerlo. Y esto es lo que la brujería ha sido en sus mejores momentos a lo largo de la historia. Y la pregunta que nos toca hacernos a nosotros ahora es si vamos a estar a la altura de esto. Y bueno, chicos, yo me he quedado a gusto, me he despachado. Ay, es que hay cosas que se tienen que decir, ¿eh? Yo creo. Bueno, me encantaría saber tu opinión. Como siempre, yo te leo en comentarios, sean positivos, sean negativos. Te dejo en la cajita de descripción los libros que he consultado para empaparme bien de información y poder hacer este vídeo. Te invito como siempre a que te suscribas a mi canal, que le des like y todas esas cosas, que interactúes en los vídeos y nos vemos en un próximo vídeo y como siempre te envío muchísima, muchísima luz. Espero que no me chapen y nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!